Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 55 del Tratado de Baba Kama. Vamos a concluir el quinto capítulo del tratado y vamos a comenzar, Bezrat Hashem, el sexto capítulo. Comenzamos al final de la página anterior. Nos dice, Sha'al Rabbi Hanina ben Agil et Rabbi Hiyya Baraba. Le preguntó Rabbi Hanina ben Agil a Rabbi Hiyya Baraba, mi penema Bediberot Arishonot. Lo neemar bahem tov. ¿Por qué en los primeros mandamientos? No es que hubiese primero y último, sino que sabemos que la primera vez que la Torah enuncia los 10 mandamientos en el libro de Shemot, se llaman los primeros mandamientos, y la segunda vez es en el libro de Devarim, cuando Moshe en Parashat Hanan recuerda los 10 mandamientos. Entonces a uno los llama los primeros y otro los llama los últimos. Dice, ¿por qué en los primeros mandamientos, los de Shemot, no se menciona la palabra Tov, algo que es bueno? Rashi nos explica a qué se refiere. En el mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, dice, Lema'an yitab lach, para que te haga bien, para que sea bueno para ti. Eso no lo dice en el primero de los 10 mandamientos, o sea, en los 10 mandamientos de Shemot. Sí, me he trabado un poco. Ni tampoco aparece la palabra Tov en esos 10 mandamientos. Diberota Haronot, y en los últimos, es decir, los de Devarim, Neemar Bahem Tov, está dicho Tov, para que sea bien para ti, en el mandamiento de honrar a los padres. Amarlo le respondió Rebejía Baraba a Rebejanina ben Baragil. Ad Sheata, Shoel, Shoalani, Lama Neemar Bahem Tov. Shoalani, Im Neemar Bahem Tov, Veimlav. Dice, antes de que me preguntes por qué en unos se dijo Tov y en otros no, siquiera pregúntame si se dijo Tov en uno de ellos o no. Shani Yodea, porque Shani Yodea, Imne Marba Imlo, es decir, yo ni siquiera sabía si se decía Tov o no. Kelach, ahora, por lo tanto, B, Etzel Rabbi Tanhum Bar Hanilai, a ver a Rabbi Tanhum Bar Hanilai, Shayad Agil Etzel Rabbi Yoshua ben Levi, que era alguien que estaba siempre con Rabbi Yoshua ben Levi, Shayad Akibe Agadá, que era muy experto en la Agadá. Y esto, de si se dice Tob o no se dice Tob y por qué, etcétera, tiene que ver con Agadá. Bien, con las leyendas del Midrash. Azal, entonces se fue Rabbi Hanina Baragil, le gabé a ver a Rabbi Tanhum Bar Hanilai. Llamarle y le dijo, Rabbi Tanhum Bar Hanilai le respondió, Mimenu lo shamati, el acá jamar li, Shemuel Bar Nahum, aji imo shel Rabbi Aja Bar Rabbi Hanina. Dice, mira, de Rabbi Yoshua ben Levi nunca escuché una explicación sobre esto, pero así escuché de Shemuel Bar Nahum, el hermano de la madre de Rabaja Bar Hanina. Veámbrele, y algunos dicen que Shemuel ben Nahum era Abi Imo shel Rabaji Bar Hanina, que era el hermano de la madre de Rabbi Aja Bar Hanina. Dice, Hoil Besomech le Ishtaber, Shesofan le Ishtaber. ¿Por qué no aparece la palabra Tov en las primeras tablas, en los primeros 10 mandamientos? Hoil Besofan le Ishtaber, porque puesto que finalmente esas tablas iban a romper, Moshe Rabenu rompió las tablas, entonces no quería poner ahí la palabra Tov. Pregunta la Gemara, Bejisofan le Ishtaber, Mayhabe, y que se fuesen a romper, ¿qué es lo que cambia? Amar Rabashi, dijo Rabashi, Haz Shalom, Pascato Bam Israel. Porque Dios no lo quiera que por el hecho de que se rompieron esas tablas donde estaba la palabra Tov, se cortase o dejase de haber bondad y bien para el pueblo de Israel. Amar Rabbi Yeshua, dijo Rabbi Yeshua, y según algunas explicaciones, en la Girsá de Len Yaakov, en la versión que trae Len Yaakov, dice Rabbi Yeshua ben Levi, justamente de quien estábamos hablando. Arroé tet bajalomó. Una persona que ve una letra tet en su sueño. Simán Yafelo es una buena señal para él. Pregunta de Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? Y le mamishum dechtiv tov, ¿acaso es porque está escrito tov y la palabra tov se escribe con una letra tet? Emma podría decir que esa tet podría venir de vetetatiaha, bemat'ate ashmed. Es decir, voy a barrer a Babel y la voy a destruir, que es algo negativo. Responde la Gemara y dice, no, Hatet Karinan.
que ambrinan. Nosotros hemos dicho que vio una sola tet, una sola letra tet. El matate este que tú me estás diciendo tiene dos letras tet. Pregunta la Gemara, Emma, pero nosotros también encontramos la letra tum ata beshulea. La letra tet también está en la palabra tum ata, su impureza. Dice, dice la Gemara, responde la Gemara, el que ve en su letra las letras tet y bab, tet bet, que ambrinan. Decimos que lo que soñó, ¿con qué soñó? Con la letra tet y con la letra bet. Emma podría ser entonces que se refiere a la palabra tab'u ba'ares she'area. Tab'u es que fueron, se hundieron, ¿sí? Es decir, que las puertas del Bet HaMikdash se hundieron, se refiere a ese versículo. A lo mejor es algo negativo también, que se hunde, Tet Bet. Ela, entonces, ¿por qué dijo así Rabbi Yeshua ben Levi? Dice, oí, lupatak bo akatub letoba tejilá. Dice, no, la letra Tet, ¿porque es una buena señal? Porque la primera vez que aparece la letra Tet en la Torá es para algo bueno. Shemi Bereshit, Beat Vayar Elohim etaor, etaor, porque desde Bereshit, bara Elohim, el principio de la creación en la Torá, que está escrito, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz, bien, hasta, y vio Dios la luz, y dice y Kitov, que era buena, lo que Tivtet no está escrita antes la letra Tet. La primera vez que se utilizó la letra Tet en la Torah es para escribir Tov. La madre Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Harroé, Hesped Bejalomo, el que ve el Sped es aquella elegía fúnebre que se hace por una persona que dejó este mundo. El que sueña y ve Sped, Hasu alav minashamaim ufdauhu. Es decir, que desde el cielo lo salvaron de alguna desgracia y lo redimieron. Hanemile bichtaba. Y esto se refiere a qué? A que vio escrita la palabra Sped. Vejen allá, vejen hayá ba'ov kayosef bahem. Estábamos viendo en la Mishnah las leyes de los animales que se equiparaban con respecto a diferentes aspectos, con respecto a el no ponerles bozal, con respecto a la prohibición de trabajar en Shabbat, con respecto de liberar su carga, diferentes cosas que estuvimos viendo, y ahí decía la Mishnah, y también ocurre así con la Hayá y con la Of. Hayá son los animales silvestres y Of son las aves. Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, Kan, aquí en la Mishnah, bien, Shana Rabbi, enseñó Rabbi, Tarnegol Tavan Ufasioné. Es decir, son diferentes tipos de. eh, el Tarnegol es un gallo y Tabas Ufasioné es un tipo de codorniz. Entonces, estos dos tipos de aves, el gallo y este tipo de codorniz, Kilaim zebaze, se llaman que son Kilaim, son diferentes especies que no puedes juntar. Dice la pregunta de la pshita. Bueno, es evidente que son Kilaim, porque sí, cada uno es de una especie diferente. Tamar Rab Habiba, dijo Rab Habiba, Mishum de Rabu, Mishum de Rabu Behade Adade, es decir, Shetarnegol, que el gallo Tabas, ¿cómo se llamaba? Ufasioné. ¿Qué es lo que suele pasar? Megadel efrojim ze. Es decir, que unos incuban los huevos del otro. Mahu de tema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Min hadhu, todos son de una misma especie. Kama Shmalan, que no, por eso nos viene la misión a enseñarnos que no, que cada uno son especies diferentes. Amar Shmuel, dijo Shmuel, Avaz, Avaz Habar, Kilaim Zebeze. Es decir, un pato y un pato Habar de la granja son kilaim, son mezcla de especies el uno con la otra. Matkifle, Rabba, Barbarjana, Maitama, ¿cuál es el motivo? Preguntó Rabba Barbarjana. Ilema mishum de hai arich koe vehai zutar koe. Si me vas a decir que porque uno tiene el cuerpo más grande que otro, el ameata, entonces es así. Gamla parsa
Vegamla Taaya, tenemos el camello persa y el camello árabe. De Hai, el Imcoe, que el cuello de uno es más gordo que el cuello del otro. De Hai Katincoe. Ajinami, entonces aquí también, de Abu Kilaim debes de, entonces también que sean Kilaim uno con el otro. No puedes poner un camello persa con un camello árabe junto. Además de porque se llaman fatal, seguramente. Pero sería Kilaim, además. El amar Abaye. Entonces dijo Abaye, Ze, sí, el macho de la baz de Habar, Betzav mi bajutz. Es decir, el macho del pato de granja, ¿sí? El huevo está por fuera. Beze, y el otro, Betzav mi bifnim. El huevo está por dentro. Papa Amar, es decir, sus genitales. Papa Amar, Ha te'una jada be'ata beshijala. Veja te'una kama be'ita beshijala. Es decir, que uno betza ajat beshelijuteja, es decir, que cada vez solamente pone un huevo, el pato de uno, la pata, y la otra pone varios. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Resh Lakish, dijo Rabbi Yirmiyah en nombre de Resh Lakish, Amarbi'a Sheneminim, el que cruza dos especies de animales, Shebayam, que están en el mar, lo que recibe Malkut, es decir, porque está transgrediendo un lota ase. Maitama, ¿cuál es el motivo? Amar Rabada Baraaba, Mishme de Ula, dijo Rabada Baraaba en nombre de Ula, Atia Leminehu Miyabasha. Aprendemos por una que es de Shabbat, que dice Leminehu, cada uno en su especie. Lo dice con respecto a los animales de la tierra. ¿Sí? Dice, ¿cómo dice? Perdón. Que creó Dios a los animales Lemineu, según su especie, Betaof Leminó, cada ave por su especie, y también dice sobre los peces, dice Leminehu, cada uno en su especie. ¿Qué quiere decir? Que igual que los animales de la tierra, las especies, los animales son de diferentes especies, en el mar también se considera cada uno una especie diferente. Ahora, Bae Rajaba, preguntó Rajaba, man, a Manhig Be'izá, ¿sí? El que conduce una egla Be'izá, es decir, que lleva un becerro porque lo ató con una cabra, Beshibuta, ¿sí? Y están también atados a un pez, Beofan Shadag Moshech Agala Mehayam Shaez Mushechet, es decir, el pez tira del carro el pez está en el agua y tira del resto de esta plataforma en la cual está atados una cabra y un becerro. Entonces, vamos a volver a pintar la cuestión aquí. El pez está en el agua. Desde el agua tiene una cuerda que está tirando de un carro donde están un becerro y una cabra. Niambrinan que van de Isa lo najit bayam. ¿Acaso vamos a decir que puesto que la cabra no va por el agua, o sea, no es un animal acuático? Veshibuta lo salik le yabashá, y el pez no puede ir por la tierra. Lo Klumavir no hizo nada, no transgredió la previsión de Kilaim, o Dilma, o a lo mejor. Entonces decíamos, perdón, ¿acaso, puesto que ni el pez va por la tierra, ni la cabra va por el agua, aquí no hubo nada? O a lo mejor, Ashta, Mihat Kaman Hig, por el hecho que ahora uno está llevando al otro, entonces se llama, ¿qué está haciendo Kilaim? Están juntos. Pregunta entonces la Gemara, Matkif le Rabina, le preguntó Rabina, el ameata. Entonces, si es así, Jiber Jita Useora Bellado,
Si una persona cogió un grano de trigo y un grano de cebada y los puso juntos en su mano y los ató, ¿sí? Vezará, gitaba Aretz. Y entonces, ahora plantó el trigo, el grano de trigo en la tierra de Israel, donde está prohibido hacer kilaim. Useorá bejus la Aretz, y la seorá, la cebada, la plantó fuera de la tierra de Israel, donde no hay prohibición ni kilaim. Ejinami de Mejayev. ¿Acaso vamos a decir también ahí que que es culpable de haber transgredido? Hambre, entonces dicen, hasta, ¿sí? Dice, no se puede comparar. Hatam, ahí, el que planta semillas en la tierra y fuera de la tierra, ודאי שאינו נחייב משום איסור כלאיים. Seguro que no va a transgredir por la prohibición de כלאיים. ¿Por qué? El Israel me conjiyuba, porque la tierra de Israel es donde está prohibido. Justo la Ares lo me conjiyuba. Fuera de la tierra no está prohibido. Ajá, pero aquí Idi Beidi Hiyubahu, tanto sobre la tierra como en el mar, está prohibido, y por eso es diferente. Adran Alach, Shoshen Agajeta Pará, Adran Alach, Shoshen Agajeta Pará, Adran Alach, Shoshen Agajeta Pará. Volveremos a ti, capítulo Shor, toro que corneó a una vaca, Bezrat Hashem y Belineder. Y vamos a comenzar con ello el sexto capítulo del tratado de Baba Kama. Vamos a empezar hablando sobre las leyes del cuidado de animales, etcétera, para que no causen daño. Dice la Mishnah, Hakonet son ledir, una persona que hace entrar su rebaño dentro del dir, dentro del establo. Benaal, y ahora cerró. Befanea Karraúi. Cerró como se debe. Beyatzea Beizika. Entonces, esa ovejita que estaba ahí metida dentro del establo salió, ¿sí? Y causó un daño porque pisoteó algo, porque mordió algo. Patur está exento. Lona al befanea, pero si no cerró una vez que la dejó dentro, Carraúl, como se debe, Beyatzea Beizika y salió y causó un daño, Hayab tiene que pagar. Ahora, cerró la puerta como se debe. Benifretza Balaila. Ahora esta puerta se cayó, ¿sí? O Sheperatzua listim viatzea veizika, o que alguien vino y forzó la puerta y la abrió y después la ovejita salió. Patur está exento. O tziuha listim, pero si sacaron a la oveja los ladrones, listim hayabim, y la oveja se escapa y causa un daño, los ladrones son culpables, tienen que pagar por el daño. Hanija behema. Ahora, si dejó un animal y rompió la puerta del establo, o Shemesará Lejeres o Tebe Catán, o que dejó este animal en manos de un sordo, de un demento, de un menor, Beyatzea Bísica y salió y causó un daño, Hayab tiene que pagar. Mesará le roe, se la dio un pastor, Nignasa roe tachtav. Entonces, el pastor es el que va tras la oveja en cuanto a la cuestión de los daños, es decir, que el cuidado de esa oveja depende del pastor. Explica la Mishnah cuáles son los pagos que recaen sobre estos dueños. Nafla, leguina, si por algún tipo de cuestión de fuerza mayor, ¿sí? Eh, cayó dentro de un jardín, esta oveja, o llegó a estar dentro de un jardín, Benehenet, y vino el animal y empezó a comer y sacó un provecho de ello, Meshalemet, Mashenehenet, tiene que pagar por aquello que sacó provecho. Y que Darká, ahora si entró de una forma normal dentro de ese jardín, Veizi, que causó un daño, Meshalemet, Masheizika, ahí tienen que pagar por todo, incluso por todo lo que dañó. Es decir, la diferencia cuál es, una que es que llegó de forma accidental a ese lugar y otra forma es que entró en ese lugar por su voluntad. Quetzal Meshalemet Mashizika, ¿cómo paga? Shamin Betsea, dice, no se evalúa lo que dañó, sino que se evalúa cuál es el valor de un Betsea, ¿sí? De ese espacio llamado Betsea, donde se planta una sea de trigo. Beotasa de en ese campo. Kama y Yafa, ¿cuánto hubiese valido? Bekama y Yafa, ¿y cuánto vale ahora por el daño que causó? Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Omer, Ajla Perot,
Gemurim, si comió frutas que ya estaban maduras, un meshalemet perot gemurim, entonces paga con frutas maduras. Veim sea, si comió una sea, paga una sea. Veim seataim, seataim. Y si comió dos seot, dos seim, paga dos seim. Nos dice la Gemara, Tanur Rabanan, enseña nuestros sabes en una breita. Es de u carraúi, ves de u shelo carraúi. ¿Qué dijimos? Si cerró la puerta como se debe, ¿qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe? Dele, la amod, beruach metsuyá, es una puerta que puede soportar un viento normal, un viento liviano. Zeu carraúi, eso es que cerró como se debe. Sheena la amod, beruach metsuyá, pero si es una puerta, cerró con una puerta que no es capaz de soportar una brisa, entonces no se llama que cerró como se debe, no cuidó el animal como se debe. Amar Rabimani bar Patish, dijo Rabimani bar Patish, Mantana Muad de Sagile Beshemira Pejutá. ¿Quién es ese sabio que nos está hablando aquí de un cuidado que dice que es suficiente con un cuidado menos exhaustivo? Dice Rabbi Yehuda, es la opinión de Rabbi Yehuda. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, que Sharó Be'alav Bemosera, si el dueño ató al toro con una cuerda, Bena'al Lefanav Kadaui, y cerró la puerta como se debe, Beyazá y salió y dañó el toro, Ejatam Bejat Muad, Hayab, ya sea que es manso o que es un toro bravo, Hayab, tiene que pagar. Libre Rabbi Meir, esa es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, no. Tam Hayab, el manso tiene la obligación de pagar. Muad Patur, pero el bravo está exento, Sheneemar, Velo Yishmerenu Be'alab, y no lo cuidaron sus dueños. Es decir, que se entiende que no lo cuidaron del todo. Beshamur Huze, y este estaba cuidado. Rabbi Eliezer Omer, en lo ela Sakin. Dice, la única forma de cuidar de que no dañe un toro que es bravo es el cuchillo. Lo vimos hace unos dapim. La Gemara rechaza y dice así, afilu tema, incluso si quiere decir Rabbi Meir, que todo esto que hemos dicho es la opinión de Rabbi Meir sobre cuidarlo. Shani, Shani, Shen de Regel, dice, de todas formas es diferente la ley en cuanto al daño que causa el diente o las piernas del animal. De Torah mi'ata beshmiratán, porque la Torah en sí misma redujo la obligación de cuidarlos. Llamar Rabbi Elazar, pues dijo Rabbi Elazar, ve hambre le, ve manitatán, ahí que dice que fue enseñado en una veraitá, arba de barim a Torah mi'ata beshmiratán. Hay cuatro cosas que la Torah redujo en su obligación de cuidarlas. Ve Lujen, y estos son, Boshen, Shen, Regel. Bor, Veesh, Shen, Regel. El pozo, el fuego, el diente y la pierna. Bor, el pozo, porque dichtiv, Vejiftach ish bor, o jichre ish bor, velo yajasenu. Si una persona cava, una persona destapa un pozo y no lo cuidó, ahora hay que especificar y decir así, ha, kisau, pero si lo tapó, el pozo que abrió, Patur estaría exento. Esh, el fuego, porque está escrito Shalem y Shalem, Hamavir eta be'ira. Pagar habrá de pagar el que quemó el incendio. Ahora, ¿qué se entiende aquí? Que no tengo que pagar por el fuego que salió de mi dominio, ad de avid, hasta que no haga que enve mavir, es decir, que haga un incendio. Shen, es decir, mavir, que yo soy el que de manera activa quema eso. Bien. Shen, el diente dictiv, porque está escrito ubier bis de ajer, y va a comer en el campo de otro. Ad de avid que en ubier, es decir, tiene que ser ubier, como este que está diciendo ubier, hu, atzmo yigrom lenezek, él mismo provoque que ese animal coma en ese campo. Regel y la pata, ¿por qué? Dictiv beshilach, y enviará a su rebaño. Ad de avid que en beshilach, es decir, que tiene que él provocar que salga el rebaño hacia ese lado. Es decir, que si se escapó, no es eso. Betania, se enseñó en la Bereitá, Beshilach, de Haregel. Envió es el daño que causa la pata del animal. Vejenu Omer, y así también dice, Meshalje Haregel, Ashor Behamor, los que son enviados con sus patas son el toro y el burro. Ubier y quemó, Ze Hashem, es el Ubier, perdón,
bier es el diente. Vejenu omer, kasher yevaer hagalal atumo, como come el galal, lo que se va destapando, hablando de los dientes, si os acordáis que lo habíamos dicho, hasta que lo termina todo. Entonces, ¿qué encontramos? Ta'ama de Abid que en Veshilahu bier. El motivo por el cual es culpable la persona es porque actuó de tal forma que provocó que envió al animal o que el animal comió porque él lo provocó. Halo Abid. Pero si él no está en el origen de la causa de ello, la Torah no le obliga a pagar. Amar Rabba, dijo Rabba, Marniti, Nami, Daika, nuestra Mishnah también es puntillosa y meticulosa en esto. De Katanetzon está enseñado Tzon. Tzon es una oveja. Sheikar Niska, Beshem Regel, porque la oveja no tiene cuernos para cornear. Entonces, ¿cómo causa principalmente daños? Con Sheni Regel. Migde, Beshor, Ka Askinan, Veate. Ahora, si dijésemos que estamos hablando del toro, Nit Neshor, Maishena de Katanetzon, entonces, en los capítulos anteriores siempre estábamos hablando del toro, del toro, del toro. Pero aquí no estamos hablando. Entonces, ¿por qué enseñó la oveja? Lav Mishum, de Torah, Mi'etá, Beshmiratán. ¿Acaso no es porque la Torah consideró que este animal necesita un cuidado menor? Entonces, la Torah, Lav Mishum, de Can, ¿no es acaso porque aquí, con el caso de la oveja, Keren, lo que tiba va, no estamos hablando del daño que causa los cuernos? Shem Regel Hu de va, es solamente los daños que causan el diente y, y las patas del animal. Veka Mashmalan, ¿y qué es lo que nos quiere enseñar la Mishnah? De Shem Regel de Muadin Hu, que el diente y las patas son muadín, es decir, muad, como el toro bravo, desde el principio. Shma Mina, efectivamente, esto es lo que nos quiere enseñar y puntualizar las palabras de nuestra Mishnah como la opinión de Rabbi Meir. Hasta aquí llega nuestro DAF. Tenemos un excelente día. Isku Veimsu.